¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Bienvenidos a otro video más de Reflexiones Modernas. En esta ocasión me gustaría compartirles un video que se titula ¿Será el cristianismo una de las principales razones del ateísmo? Te invito a que te quedes al video para explorar esta pregunta, a ver hacia dónde nos lleva. ¿Qué fue lo que me provocó hacerme esta pregunta, no? O de qué manera fue que llegué a este tema, por llamarlo así, ¿no? Pues parece como un contrasentido, ¿no? Parece algo como que no se le ocurría a una persona que el cristianismo pudiera producir el ateísmo, siendo que el cristianismo, el final o el propósito es acercar a la gente hacia su doctrina, hacia su Dios, o sea, atraer más gente y no alejarla y no convertirlas en ateísmo. Cuando nos ponemos a pensar cómo fue que inició el cristianismo, tal vez podemos pensar que nació con Jesús y con sus discípulos allá en Jerusalén. Sin embargo, cuando empiezas a estudiar un poquito más, las nuevas investigaciones muestran que no fue así, que el cristianismo en realidad inició por creación de Constantino, por orden de Constantino, un historiador y un experto en retórica. Crearon esta nueva doctrina, esta nueva religión, y luego la esparcieron por el Imperio Romano. Y ya tiempo después llegó a Jerusalén, y el Imperio Romano intentó cristianizar Jerusalén y cristianizar a los judíos, hablándoles de un tal Hijo de Dios que había existido en aquella región 300 años atrás. Y obviamente pues ellos no lo creyeron, ¿verdad? No tenían idea de esto. Los romanos quisieron cristianizar sus áreas sagradas, por lo que el judaísmo o los judíos pues lo rechazaron, y ese es el motivo principal por el cual los judíos no creen o no aceptaron a Jesús como el Mesías, ¿no? como el Hijo de Dios enviado. Obviamente siglos después pues nace el cristianismo evangélico o el protestantismo de mano de Lutero, y ya estamos hablando ya del 1517. Pero si nos ponemos a pensar, o si nos ponemos a analizar estas áreas en donde nació el cristianismo, nos damos cuenta que estas áreas son las áreas con mayor ateísmo en el planeta. Estas áreas que se supone que deberían de ser las áreas más cristianas, en donde debería de abundar el cristianismo, donde debería de ser la religión principal, la creencia principal, ya que acorde a la Biblia, en el siglo I, los discípulos con Pablo, Pedro, etc., esparcieron el evangelio por toda el área, con el Espíritu Santo y con el poder, haciendo milagros, haciendo prodigios. Y vemos actualmente que realmente no existen evidencias históricas de que esto en realidad haya sucedido. O sea, fuera de la Biblia no hay algo que nos diga que Pablo existió o que existió una iglesia primitiva. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó esta obra maravillosa en aquella área, ¿no? Debería de ser el área con mayor cristianismo, ¿no? Porque fue ahí donde nació. Sin embargo, no es así. ¿Qué pasó con la maravillosa obra del Espíritu Santo? No surgió los efectos o no duró. ¿Por qué es que en estas áreas en donde debería de abundar el cristianismo en esos momentos, acorde a la historia, porque ya no es así? Si nos ponemos a pensar un poquito, gran parte de los ateos son ex religiosos o son ex cristianos. No vamos a decir todos, ¿verdad? Pero vamos a decir una gran cantidad de los ateos actualmente en algún punto de su vida practicaban una religión, y en este caso practicaban el cristianismo. Y actualmente podemos mirar que la forma en la que ellos defienden su nueva filosofía es atacar a la religión, o atacar al cristianismo, o atacar al Dios cristiano. Y todos estamos familiarizados con los argumentos, ¿no? de que ellos no pueden creer en un ser mágico, que la religión es un negocio, que solamente sirve para enriquecerse a través de la fe, etc. Pero vamos a decir, sus argumentos no son tanto basados en la lógica, sino en un desprecio hacia la religión o hacia el cristianismo. Una de las principales
características que existen dentro de los ateos, de los que eran antes religiosos, es que tienen como una decepción, tienen un sentido de que algo o alguien los defraudó. Se sienten en su corazón que en algún momento de su vida creyeron en lo que se les enseñó, creyeron en ese Dios que los amaba, que se supone que debería estar con ellos en momentos difíciles, creyeron en esta deidad que sus padres les enseñaron desde niños y pusieron su confianza en esto. Sin embargo, al momento de enfrentar por una situación difícil, por un problema, por una tragedia, sintieron o sienten que Dios los dejó, o sea, que Dios no los respaldó, que no los cuidó, que no respondió como ellos esperaban que lo hiciera. Tal vez un familiar cayó enfermo y ellos confiaron en que Dios lo iba a sanar y al final de cuentas no lo sanó y este familiar falleció o fallece. Tal vez a lo mejor un accidente que trajo mucho dolor o que completamente destruyó algún sueño que tenían o con mucha esperanza, esperando y confiando en que Dios iba a hacer algo y al final de cuentas no lo hizo, y esto les causa una decepción, un dolor, un coraje, una amargura en su corazón. Inconscientemente la forma en la cual canalizan este coraje o esa frustración es decir que Dios no existe, que es como una forma de vengarse, como una forma de me voy a desquitar, como tú no estuviste conmigo, pues ahora yo voy a decir que no existes. Y es un contrasentido, ¿no? Porque es como estar enojado contra algo que se supone que no existe, ¿no? Entonces podemos ver que muchos llevan dentro de sí una amargura, un resentimiento que no sana, que está ahí y que cada vez que se toca el tema puedes mirar en su expresión, en la manera en la que hablan, en la manera en que se expresan, que actualmente dicen ser ateos porque Dios los defraudó. El cristianismo nos presenta un Dios irreal, producto de la combinación de varias culturas más antiguas. El Jehová que viene del Antiguo Testamento en la Biblia es la combinación de los dioses cananeos, o lo que le llaman el panteón cananeo, que es una combinación de diferentes características de diferentes dioses y los combinaron para crear uno solo, que es Jehová. Por eso es que podemos mirar a Jehová portarse muy amoroso en algunas partes, muy misericordioso, y en otras partes ser cruel y despiadado y matar y derramar sangre y pedir sangre, o sea, pedir derramamiento de sangre para poder ofrecer perdón. Y sin embargo a ese Dios que pide sangre, que pide muerte, por otra parte se le llama amoroso, justo, bondadoso. Entonces podemos ver que no hay una coherencia, ¿no? Dentro de estas características, y la razón es porque son diferentes dioses combinados en uno solo. Después miramos a Jesús, que es completamente distinto y nos habla de un Padre amoroso, de un ser completamente distinto al que miramos en el Antiguo Testamento. Entonces con el paso de los siglos el cristianismo fue desarrollando este Dios creado e irreal, contradictorio, que cuando analizas sus características te das cuenta que hay cosas que no pueden, como que no embonan una con la otra. Por ejemplo, un Dios que condena por haber heredado una naturaleza, sin embargo se le llama justo. O un Dios todopoderoso, pero que si no derrama sangre no te puede perdonar, ¿no? O a un Dios que lo sabe todo, sin embargo sabiendo que el hombre iba a pecar, aún así nos creó, ¿no? Y que a mucha gente se iban a ir al infierno, etc. Pues, conforme empiezas así a analizar las características de ese Dios, pues ya pensando más fríamente, pues te das cuenta que es irreal, ¿no? Que no existe, no es así. Sin embargo, cuando creces creyendo en este Dios irreal, cuando creces pensando que en efecto las cosas son así, que luego enfrentas la vida, enfrentas situaciones, y este supuesto Dios que te ama, que te cuida, que te protege, no parece reaccionar de esa manera y te decepcionas. Hay una herida en tu corazón a raíz de que sientes que te defraudaron, y esto pues da paso al ateísmo en mucha gente, ¿no? En muchas personas hoy en día. Entonces conforme van pasando las generaciones, volviendo al tema de donde inició el cristianismo,
vamos a decir, en Alemania, donde inició el cristianismo protestante. Conforme van pasando las generaciones, pues se va enseñando, por ejemplo, tú como cristiano educas a tus hijos a que crean en el cristianismo. A sus hijos van a enseñar a la siguiente generación a creer en esto, y así se va pasando. Sin embargo, con el paso de las generaciones, pues se van empezando a hacer preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué? Ay, como que este rollo de que depende de que prediquemos para que la gente sea salva, como que no me cuadra, ¿no? O sea, ¿por qué Dios confiaría la salvación en otros seres humanos que son imperfectos, que a lo mejor no van a obedecer? Y empiezas a hacerte preguntas que muchas veces no te son contestadas satisfactoriamente. O sea, te acercas a un líder, a un pastor, y empiezas a expresar tus dudas. ¿Por qué si se supone que cuando diezmas Dios te prospera? Porque no prospero, sigo igual. Miramos familias pasar toda su vida con la misma situación económica e incluso diezmando, siendo fieles en su iglesia. No sé, ¿por qué existen tantos diferentes tipos de cristianos y todos dicen que tienen la interpretación correcta? ¿Por qué por un lado hay católicos y por otro lado cristianos protestantes o evangélicos? ¿Por qué gente pasa por crisis y sin embargo miramos a los pastores teniendo un estilo de vida de lujos, ¿no? Y de abundancia? Porque si me pongo a leer un poquito de historia, empiezo a notar que me dice algo distinto a la de la Biblia. Sin embargo, cuando me acerco a un pastor, a un líder, él me dice que mi razonamiento es la carne, entonces tengo que el evangelio es locura, y tengo que luchar contra mi propio razonamiento, contra mi propia inteligencia. O sea, mi inteligencia me está indicando algo, sin embargo la tengo que ignorar porque eso es parte de la carne. Te empiezas a dar cuenta que pensar por ti mismo, que tener un criterio, es condenado por el cristianismo, por la iglesia, por la organización, por el sistema. Cuando pasas por situaciones difíciles en tu vida, vamos a decir que la riegas o pecas en algo, y en lugar de sentirte apoyado por tus compañeros de la religión o de la iglesia, te sientes criticado, atacado, te ponen en disciplina y te exilian de tal forma que ya no puedes ser parte de cosas, y al final de cuentas, en lugar de sentirte apoyado para salir adelante, te sientes atacado, y que todos se enteran de tu situación difícil por la que pasaste, y al final de cuentas los supuestos hombres de Dios terminan rompiéndote el corazón. Entonces, todo este tipo de cosas van dando paso al ateísmo en el corazón de la gente, cuando van enfrentando situaciones y los que se supone que debían estar ahí en nombre de Dios o Dios mismo, pues no están. Y cuando tu paso por el cristianismo no va acompañado de haber desarrollado una conexión con Dios, de haber aprendido a conectarte con la conciencia universal, con lo que el cristianismo llama Dios. No importa la religión que seas o lo que tú creas, si tú intentas conectarte con Dios a través de la religión que sea, pero lo haces de corazón, Dios va a responder, porque Dios no te va a decir: no, perdóname, pero es que no estás hablando la doctrina correcta, no estás en la religión correcta, entonces no te puedo responder. Dios va a responder a quien sea que se quiera acercar a Él. Entonces, cuando pasas por el cristianismo sin haber desarrollado esta conexión, esta relación, es muy sencillo decepcionarte cuando enfrentas la realidad del cristianismo, cuando se te trató mal en la iglesia, cuando pasaste por una crisis y no se te apoyó, cuando sentiste que Dios te defraudó y tu familiar falleció, o esa enfermedad llegó y te está robando tu salud, y sientes que Dios, en vez de estar ahí, pues te está ignorando. Es fácil caer en el ateísmo cuando no has desarrollado una conexión con Dios, sino has desarrollado o no te han permitido desarrollar tu propio criterio de analizar las cosas y darte cuenta que la vida es vida independientemente de lo que creas, y que la única forma de salir adelante en esta vida es tomar las decisiones correctas, es tratar de desarrollar sabiduría, porque muchas veces se nos enseña a depender de alguien, a depender de Dios, y que Dios nos va a sacar adelante, y que Dios nos va a decir qué hacer, y que el pastor nos va a enseñar qué decisión tomar. Y a veces nos hacemos dependientes y no desarrollamos el criterio correcto, la sabiduría correcta. Y cuando enfrentamos la vida, estamos esperando que alguien nos rescate. Sin embargo, la vida, la realidad es distinta. Tenemos que entender que la mejor forma de enfrentar la vida es desarrollar sabiduría. Que la única forma en la que Dios te va a ayudar es que tú tomes la decisión correcta. A lo mejor si tú desarrollas una conexión, Él te puede guiar, Él te puede decir por acá, por allá. Pero al final de cuentas va a depender la forma en la que tú actúes, la forma en la que tú hagas las cosas, y no en que algo sobrenatural suceda. Sin embargo, hay ocasiones en las que sí sucede, porque yo lo he visto situaciones así muy difíciles que de alguna forma u otra, porque una persona creyó, sucedieron, o cambiaron, o salieron adelante, o se solucionó el problema.
Sin embargo, no es la regla, o sea, no sucede siempre. No sabemos por qué. A veces sí sucede, a veces no. No sabemos por qué. La mejor forma de enfrentar la vida es con sabiduría y entender que Dios no es como nos lo platicaron en el cristianismo. En mi caso, pues yo desarrollé mi conexión con Dios y yo sí sentí que Dios estuvo conmigo en muchos momentos difíciles, en muchos momentos tristes, mucha soledad que pasé. Y cuando descubrí la realidad del cristianismo, pues yo no me decepcioné de Dios, simplemente me di cuenta de, ok, sí, ya entiendo por qué pasó esto, ya entiendo por qué pasó aquello. Como que me trajo una paz interior y me hizo mirar la realidad de que la vida es distinta a como nos las enseñan las religiones. Y no quiero decir que lo único a quien tienes es a ti mismo, porque sé que Dios está ahí. Sin embargo, no va a Él a intervenir de la forma en la que se nos ha enseñado que Él va a intervenir. Él te puede dar sabiduría, Él te puede hacer sentir un chispazo, algo que te pueda hacer que cambies la dirección de tu vida. En vez de por allá, dale por acá. Sin embargo, va a depender de ti, de tus decisiones, de la forma en la que tú hagas las cosas, que conserves y aprendas a reconocer las leyes morales de esta realidad. Siempre utilizo el ejemplo de la comida. Cuando tú comes bien, cuando haces ejercicio, cuando te alejas de las azúcares, de la sal, de las harinas, cuando tienes una dieta balanceada, cuando haces ejercicio, tu cuerpo va a estar bien. Si te comes una hamburguesa, si te comes algo así, no es un pecado. No te vas a ir al infierno. Sin embargo, te va a traer consecuencias malas. Si tu estilo de vida es comer comida chatarra, tarde o temprano eso se va a manifestar en tu cuerpo. Vas a empezar a estar enfermo, vas a empezar a tener la presión arterial alta, se te va a presentar el colesterol, la diabetes. Muchas cosas van a empezar a presentarse cuando tú tienes un estilo de vida con una mala alimentación. Pero cuando tienes un estilo de vida sano, pues también eso se va a manifestar y vas a estar saludable, vas a poder correr, vas a poder hacer ejercicio, vas a poder mantenerte saludable por muchos más años. Y a lo mejor en tu vejez vas a tener una vejez más agradable en lugar de estar dependiendo siempre de pastillas y de medicamentos y de que te ayuden. Y es lo mismo en la vida. Te va a ir mejor conforme tú aprendas a vivir bajo las reglas morales de la realidad en la que vivimos. O sea, hay reglas en nuestro cuerpo y no las podemos cambiar. No porque crea o no crea y ya comer McDonald's todos los días va a ser saludable. Lo creas o no lo creas, si comes McDonald's todos los días, eventualmente vas a estar enfermo, eventualmente vas a engordar, eventualmente te va a hacer daño. Lo creas o no lo creas. Entonces, así es la situación moral de la vida. Conforme mejor vivas, tomes mejores decisiones, aprendas, desarrolles sabiduría, pues mejor te va a ir en la vida. Si tomas malas decisiones no te vas a ir al infierno, simplemente que las consecuencias malas te van a alcanzar. ¿Qué tan cierto es que gran cantidad de los ateos que existen en este momento lo son producto del cristianismo o de una decepción hacia el cristianismo? Deja tu comentario, estira el video, te invito a que me sigas, a que te suscribas y muchas gracias por mirar el video. Hasta pronto.